Hola a todos, buenos días o bueno, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que me estáis viendo. Vamos a hacer hoy un qué como en un día. Estamos a 11 semanas de competir. La verdad es que desde hace una semana y media hubo un nuevo recorte en la dieta, volvieron a bajar las calorías un poco y ahora mismo estoy en unas 1400 o por ahí, tanto en los días de descanso como en los de entreno. Hoy os voy a enseñar un día de entreno, pero los macros cambian un poco porque hoy tengo más carbohidratos y los días de descanso tengo más grasa y menos carbohidratos, pero al final más o menos son las mismas calorías. Vais a acompañarme hoy durante las 5 comidas que voy a hacer. Ahora voy a desayunar y tengo aquí 60 gramos de pan. Uso como una especie de bollito que pesan muy poco y abundan mucho, entonces visualmente parece que tengo más. Y luego tengo 180 gramos de claras y un huevo. Entonces lo que hago es con 100 gramos de esas claras me hago un flan de claras que tengo aquí. Está amarillo porque le he echado cúrcuma y también lleva vainilla y edulcorante, ¿vale? Y un poco de gelatina para que solidifique. El resto de claras más el huevo me lo hago en forma de tortilla y me lo como con el pan. Así parece que tengo dos platos y es un truco para engañarme a mí misma y parecer que tengo más comida, ¿no? Así que nada, voy a desayunar que tengo mucha hambre y nos vemos en la siguiente comida. Voy a preparar mi comida 2, que es la más fácil de preparar porque lo tengo ya todo cocinado. Como sabéis, suelo hacer meal prep el domingo, bueno, batch cooking. Cocino alguna proteína como pollo, pescado y demás y las dejo en contenedores herméticos. Verduras, arroz también hago para toda la semana. En lo posible voy adelantando comidas y tuppers que me vaya a tener que llevar al trabajo. Entonces aquí simplemente, como Mauro me da el peso en cocinado ya, pues voy a poner 80 gramos de pollo, 70 gramos de arroz, que secos serán como unos 30 creo yo o algo así, y es poquito. Y también 50 gramos de verdura. Así que lo coloco todo al microondas y a comer. Voy a comer aquí en la terraza de casa, aunque hay un poco de ruido porque hay obras por aquí enfrente siempre. Y voy a sazonar esto, que es un poco soso, con estas especies que se llaman horimishi, que aquí en Japón las toman un montón de culturistas porque no tiene azúcar. Sí que tiene sal, pero por eso no le he puesto sal. Y luego tiene un montón de especias y tiene también polvo de salsa de soja. Una mezcla que está súper buena y sabe un poco a japonés. No sé cómo explicarlo, pero está muy rico. Así como umami, ¿no? Tienen también una versión deluxe con trufa y otra con más picante. Y este lo encontré ayer en Costco que fui, el bote grande, y me va a salvar la prepa, la verdad. Así que voy a comer con esto y sale un montón además, así hay que tener cuidado. Y nada, a almorzar. Bueno, pues toca ir a entrenar ahora y estaba preparando aquí la comida pre-entreno y la comida post-entreno, que son exactamente las mismas. En las dos tengo 50 gramos de crema de arroz y 35 gramos de proteína, pero por variar un poco las suelo preparar de forma diferente.
Como hoy es fin de semana, tengo otras opciones de prepararla, pero cuando me toca trabajar suelo hacerla mezclando las dos cosas en un pequeño bol de cristal, un poco de levadura en polvo y lo horneo y se queda como un bizcocho y así me lo puedo llevar todo el día. Pero hoy, por ejemplo, que vuelvo directamente del gimnasio a casa y que entreno aquí también, voy a hacerme el preentreno como si fuera una especie de porridge caliente. Como habéis visto, ya lo estaba calentando y mezclando con la proteína y demás. Y el postentreno, pues me hago las dos cosas por separado. La proteína me la como en forma de helado, como veréis luego. Y el preentreno me lo hago poniéndole a la crema de arroz agua hirviendo y guardándolo luego en el frigorífico y se queda bastante durito, como si fuera un flan, digamos, o una especie de pudding. Y así me lo como. Voy a prepararlo ahora. No tiene más misterio que ir mezclándole agua poco a poco hasta que tenga la consistencia que a mí me gusta. Parece que se va quedando muy líquido, pero luego al enfriarse se queda bastante espeso de nuevo. Y más o menos así está ya bien. Y aquí está el preentreno, que también le echo un montón de agua, pero también se solidifica bastante al calentarlo. Y voy a ponerle un poco de canela y de sal y a comer. Pues eso parece un bol bastante grande, pero es básicamente un montón de agua. Y son los truquitos que una ya se gasta cuando va empezando un poco el hambre, porque como ya he dicho está un poco baja la comida y por ejemplo en esta comida antes pues tenía también plátano, tenía también crema de cacahuete, todo ha ido desapareciendo, tenía más cantidad de harina de arroz que va bajando, pero en fin, todavía es bastante satisfactoria la cantidad, así que voy aguantando de momento y me como esto y voy a entrenar. Ya he vuelto del gym, ha sido una sesión de día de piernas matadora, la verdad. Pero bueno, he cumplido, he dado todo lo que podía y ahora toca la recompensa, que es tal cantidad de comida, que en realidad no es mucho, pero una vez más, truquitos para la fase de definición, para llenar la barriga. Y bueno, ya veis que la crema de arroz que hice esta mañana está bastante sólida, o relativamente sólida, y aquí tengo el helado. Espero que me aguante la máquina, la Ninja Creamy, durante toda la preparación sin romperse como me pasó el año pasado, que la verdad es que salva la vida. El que la tenga y se prepare para competir lo sabe. Y nada, voy a comer, le pongo un poco de canela para variar y así está más rico. Voy ya con la quinta y última comida del día. No he puesto cómo la estaba haciendo porque creo que en el último vídeo tenía ya la receta, o bueno, cómo se hace esta ensalada de pepino que llevo comiendo toda la prepa. Creo que está en otro vídeo también de la temporada pasada, así que para no ser pesada pues no lo he puesto, pero es eso, son pepinos aliñados con picante, con vinagre, con ajo
y pollo. Y creo que en el vlog anterior lo tenía también con aguacate, pero el aguacate se ha ido. Así que nada, son 100 gramos de pollo ya cocido. En este caso lo cuezo en la olla express. Es muy fácil de deshilachar luego y ahí tengo pollo deshilachado para ir tirando. Y bueno, como habéis visto, pues no es tanta comida, es unas 1400 calorías en todo el día, pero toca apretar ahora y bueno, dentro de lo que cabe todavía es llevadero. Y como habéis visto, pues diferentes trucos para sacar más volumen a las comidas y llenar el estómago, y así pues el ruido relacionado con la comida y demás pues se mantiene un poco a raya, ¿no? Así que nada, como siempre digo, lo peor que se lleva de la prepa es el cansancio acumulado y la energía cuando va bajando, y de momento eso no está tan mal, así que podemos seguir empujando y a ver cómo va todo. Ya esta semana pasada he empezado a ver un poco más de cambio. Hoy me he empezado a ver ya algunas venillas en el estómago, en los abdominales, así que bueno, hay progreso. Así que nada, os veo en el siguiente vídeo y por favor no os olvidéis de darme a like y de seguirme. Y dejadme en los comentarios si tenéis también así algún trujito cuando aprieta el hambre con la dieta, y a ver si me ayudáis vosotros a mí también. Un beso, chao.